Bienvenidos una vez más a este programa denominado Antes de que el mundo empiece, de la SADE Filial La Plata, y acá acompañados de dos colegas, dos socios y compañeros y artistas de acá muy reconocidos de la ciudad de La Plata. Primero y antes que nada de presentarlo, yo desearía explicar un poco por qué si se utiliza el nombre de este programa, Antes de que el mundo empiece. Porque sentí la necesidad de que esta filial La Plata, tenga la posibilidad de que todos nuestros trabajos y las presentaciones y todos los escritores que hacen tanto bien a la cultura local, estén de alguna manera en estos espacios donde este mundo, que por más que uno por ahí lo rechace de alguna manera, es un mundo que comienza y que es un mundo distinto, en el que las plataformas, todos los aparatos y sistemas digitales están a la hora del día, y tenía ganas de que aparezca todo el trabajo que se hace. Y vamos a hacer unos episodios para poder compartir con distintos colegas distintos temas, abordarlos, no desde un lugar nostálgico, sino desde un lugar de apertura, de un lugar donde este mundo que se viene, nosotros vamos también a representarlos aquí, dando nuestras opiniones y también nuestras reflexiones. Es un momento de reflexionar de este mundo antes que comience. Así que le damos esta bienvenida a Guillermo Pilia, que es Pilia, muy bien, que es escritor, referente de la narrativa y la poesía y secretario de la SADE Nacional. Le damos la bienvenida, y también a Cristina Demo, docente, actriz, escritora, con una mirada muy rica desde el teatro dramaturgo y la educación. Y nuestro tema de hoy que vamos a abordar es justamente la literatura y la educación. Y vamos a empezar con esta mirada de cada uno de ellos. Primero, si querés, podemos empezar con vos, si estás de acuerdo, Guille, de esta lectura como base, de la lectura como base del pensamiento dentro de la educación. ¿Qué está pasando con esta literatura, de esto de leer en la educación para vos? Bueno, no sé cómo estará ahora en este momento, que yo ya me retiré de la docencia, fui docente durante muchísimos años, pero no sé cómo está hoy en día. Sé que siempre fue importante, la lectura fue algo fundamental durante toda mi formación, ni hablemos cuando tuve que elegir una carrera, elegí la carrera de letras. Y en ese momento en la carrera de letras se leía mucho, es decir, en todas las literaturas eran 40, 45 libros por año en cada literatura, ¿no? que se leían. Pero bueno, eso depende también de los docentes. Habrá docentes que enfatizan más en el tema de la lectura y otros que no. Yo fui siempre de los docentes que enfatizaron el tema de la lectura. Y hoy estamos en un momento que, por lo que escucho, por lo que leo, bueno, siempre hay algún déficit con respecto a esto, ¿no? Sí. Cuando se hace alguna evaluación de los chicos, siempre dice, bueno, falla en la comprensión de texto, falla en la capacidad lectora, matemáticas también tienen otra falla, ¿no? Pero Sí. generalmente se evalúa lenguaje y matemáticas, ¿no? Así que creo que nunca está de más que recalquemos sobre esto, sobre la importancia de la lectura, y que la lectura empiece desde chiquititos, ¿no? Que es algo que sí empieza desde chiquito. Sí, claro. Porque nosotros tenemos nietas chiquititas y yo creo que ellas ya son amantes de la lectura, son amantes de los libros, les gustan los libros, ya no los leen todavía, pero los escuchan. Y después hay una etapa de la vida que parece que esto se deja de lado, bueno, y se puede vivir sin leer, ¿eh? Sí. Y no es así. La Sí, lectura es para toda la vida, es algo que es un camino que se empieza de muy chiquito en la infancia
y que tiene que acompañarnos hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Sí, por eso digo que es importante también a esto cuando hacías la referencia de que ya no sos más docente, pero que sin embargo podés dar una opinión porque uno, no estando por ahí ejerciendo como docente, se da cuenta a la hora de la comunicación, porque la literatura o bien leer nos ayuda también en esto de la comunicación. Exacto. Mejora la comunicación. Sí. Entonces, cuando uno se sienta frente a un otro, no con necesariamente hablar sobre temas puntuales o específicos, pero uno se comienza a darse cuenta cuando uno ha leído y el que no ha leído, ¿no? Sí. Entonces, no es necesario a veces ser docente o dedicarnos a la docencia sin dejar de dar nuestra opinión de lo que vemos en lo social, ¿no? Claro. Eso, por eso es importante. Y me gustaría que vos, Cris, nos des tu opinión también desde tu lugar como Sí, artista, ¿no? Por un lado, tengo esas dos vertientes. Sí. Por un lado, hasta el año pasado fui docente en prácticas del lenguaje en cursos de 6º grado y 1er año. Y esto que decía Guillermo, la literatura también, siempre se trabaja con los textos, con la lectura, pero también tiene que ver no solamente con el docente, sino con el contexto social en donde está inserta la escuela. Porque hay escuelas que están muy desfavorecidas, en barrios muy vulnerables, donde es imposible pedirle a una familia que, bueno, para dentro de una semana tiene que estar leído tal libro. Entonces se trabaja de otra manera. Claro. Hay esto del libro compartido. Respecto de mi experiencia, siempre, obviamente, que trabajar con la literatura es fundamental, porque esto te abre, podés comunicar, como vos decías, es una herramienta de comunicación, y esa herramienta de comunicación, el hecho de leer, nos motiva mucho más a poder escribir. Entonces, claro, lectura y escritura están muy enraizadas, están unidas. Entonces, por un lado, el docente que tenga la capacidad de trabajar con los chicos, no como a reglamento, en el sentido de, bueno, tengo que cumplir este programa, esta planificación, tengo que llegar. No, uno tiene que sentarse, leer, y lecturas compartidas, que es tan importante. En una clase donde yo me acuerdo, yo los hacía leer, no lo podían creer, porque yo les decía, chicos, no tienen que leer. ¿Cómo? Estamos en prácticas del lenguaje, ¿cómo no tenemos que leer? No. Vamos a leer en clase. Se sentaban en el piso y empezábamos a leer, dependía obviamente de qué tipo de texto, pero empezábamos a leer en el piso, sentados. Entonces ellos lo veían como una fiesta. Salían de la rutina habitual donde tenían que estar sentados, tenemos que estar sentados en un banco, metidos, leyendo. Claro. No. Era la lectura compartida y el docente involucrándose en esa lectura. Claro. Comenzaba yo y en cualquier momento, y además trabajás también la atención, que en estos momentos uno de los grandes déficits y el gran problema y gran trabajo que tienen los docentes es el tema de la atención de los chicos. Claro. Con esta mediatización de todo, con el celular que pasa y es algo que corre y que sucede, y la imagen no queda, entonces también en la lectura se tiene que tomar el tiempo de, justamente, de tener tiempo. Tienen que ejercitar la paciencia. Sí. Nos fuimos muy por el lado de la docencia, nosotros dos, ¿no es cierto? Pero este es un programa de la SADE. Claro, bueno. Y hay que hacer, yo querría decir algo, que uno piensa que los escritores leen, acá a propósito de algo que mencionó Cristina, pero es fundamental. En mi formación como escritor, la lectura fue fundamental y fue anterior a la escritura de ella. Pero hoy en día nos encontramos con que hay muchos escritores que no leen. Exacto. Hoy en día los escritores quieren ser leídos, pero no quieren leer a los demás. Exacto. Entonces también hay un déficit de lectura
en los propios escritores. Ya sé que muchos de los compañeros de la SADE no les gustará lo que yo estoy diciendo. Sí. El que tenga algo, bueno, que se calce el sayo, ¿no? Como dice el dicho. Pero por supuesto que hay escritores que no, pero conozco muchos que sí. Hay muchos escritores que no leen. Claro. Bueno, volviendo sobre un escritor muy representativo dentro de lo que es educación, es Paulo Freire, que decía, por supuesto, maestro. Que decía que se lee leyendo y se lee y se escribe escribiendo, Sí, ¿no? sí. Y también leyendo, porque las dos Sí. cosas están Y se aprende unidas. Enseñando. Claro. Sí. Es de la única manera, porque sí, es muy importante esto que vos decís, porque justamente en el encuentro anterior, donde estaba Hugo Márcico, hablábamos de la importancia de escribir, pero también decíamos de la importancia de leer. Totalmente. ¿No? Porque esto de la literatura y educación, que es este encuentro que tenemos hoy con ustedes, no habla solamente de la educación y las dificultades que estamos teniendo en educación, sino también las dificultades que estamos teniendo a la hora de que no leemos. Exacto. Y es muy importante esto también cuando ustedes hacían referencia de que están sus nietos y que sus nietos todavía no saben leer, pero sí ustedes les leen. Y poder de alguna manera transmitir, y de ahí va nuestro programa, transmitir esta cuestión de que no se pierda la literatura en conjunto, con la familia, donde, y quizás que no se comparta, pero donde vos ves a una abuela, un padre, una madre que está leyendo, claramente vas a decir que lleva mucho tiempo ahí con eso, claro. ¿Qué dirán, no? Entonces que aparezca esa curiosidad de saber o ver o querer saber qué está diciendo ese libro. Y está muy bueno esto que acaba de decir Guillermo, porque, bueno, porque yo escribo desde que soy chiquita, pero solamente tengo un solo libro editado. Y porque me lleva más tiempo leer que escribir, porque resulta que siempre tengo 2 o 3 libros para leer. Entonces digo, bueno, después escribo y nunca tengo tiempo para escribir lo que tengo ganas de escribir, que lo tengo todo ahí como apuntes, pero que realmente me lleva más tiempo la literatura, o sea, libros nuevos, escritoras nuevas que están apareciendo, mucha escritora argentina recorriendo el mundo y muchas argentinas ganando premios. Bien ponderadas que están, así que me compré unos cuantos libros de ellas para poderlas leer. Y bueno, y también justamente, como bien estaba hablando recién Cristina, de esto de leer en comunión, leer para otros, escuchar. A mí me gustaría ver si en este momento, y si les parece oportuno, que cada uno de ustedes con sus libros, que hagan su presentación de sus libros y que puedan leernos y leerle a los que nos están escuchando algo de lo que ustedes escriben. ¿Les parece? Uy, sí, espectacular. Bueno, si quieren empezar, empiecen. Bueno, empiezo si quieren. Este libro, Ausencias. Sí. ¿Cómo apareció ese libro, Ausencias? Contanos un poco. Bien, este libro, Ausencias, son teatro breve, justamente, son varias obras cortas, breves monólogos, algunos que fueron parte de Teatro por la Identidad aquí en La Plata. Después otro texto que tiene que ver con la memoria, con nuestros ancestros, o en todo caso con los mitos populares como la Pachamama, que es una versión particular mía de la Pachamama. Se llama Pachamama Nuestra, y un texto que ganó en la Comedia de la Provincia hace unos cuantos años, en el ciclo El Teatro de la Historia. Se seleccionaron 10 o 12 dramaturgos, entre ellos yo, y el tema fue espectacular, porque ahí tuvimos que investigar, era al azar, sacabas un papelito y a mí me tocó, y con ese tema teníamos que escribir una obra de teatro. Y a mí me tocó los músicos negros que acompañaron a San Martín en el cruce de los Andes. Yo no sabía absolutamente nada de eso, y encontré una historia maravillosa. Este es Largo Silencio de Voces y Tambores, porque justamente, y tiene que ver, todos los textos tienen que ver, justamente se llama Ausencias, con quienes no están, de alguna manera no están.
Que no están contados, que no que no están narrados. no están contados o que no están físicamente porque fueron desaparecidos. Ese es, Sí. por ejemplo, parte del libro, del texto que voy a leer, tiene que ver La Nueva, que es un monólogo que en algún momento fue una obra con varios personajes y lo transformé, se fue modificando y quedó en este monólogo. Perdón que me meta, pero Sí. ese monólogo ella lo interpretó Sí. en Isla Negra, en la casa de Neruda, en el año 2019. Sí, porque allá en Valparaíso. en Valparaíso, En Isla Negra. En Isla sí. Negra es Sí. Valparaíso, o no es Y en la costa de los poetas. claro. Perfecto. Sí. En Chile estamos hablando. Y él ¿no? lo dice porque, bueno, ahora yo voy a leer y Qué lindo. es un homenaje también a Pablo Neruda. Claro. Porque, bueno, ya, si quieren, Sí, leo te un- escuchamos. Te que escuchamos. tiene que ver también con esto de la lectura. Sí, claro, por La supuesto. protagonista se llama Ana. Es una niña en edad escolar de unos 10 años y es un monólogo al público, ¿no? Mi mamá era maestra también, pero no era así. Estos libros me los dio mi mamá. Se los leía a los chicos, como a mí. Me los sé de memoria. Y mi papá también me los leía. Sí, este libro y otros que estaban en su mesita de luz. Tengo una amiga que me dijo que su papá no tiene libros en su casa porque dice que juntan tierra. Este libro tiene muchas palabras y dibujos. Este es mi cuento favorito, Pablo. El pueblo se llamaba chato y polvoriento, recostado frente al mar. Era una cinta de arena y piedra oscura. Aquello sucedió por la tarde y de sus bocas no salió ninguna palabra. El silencio fue un poncho abierto, oscureciendo el pueblo. Eso decía mi mamá, y mi papá le contestaba que no había que hablar, que el silencio es salud. Pero ella no le hacía caso, hablaba y hablaba. Decía que todo se había vuelto gris, y todos los días, cuando me dejaba en la escuela, ella se iba a otra más chiquita. Me explicaba que era una escuela de chicos humildes. Daba clases ahí. Le forraba los cuadernos, entre los vecinos de mi barrio juntaba ropa y se los llevábamos los fines de semana. También libros de cuentos. Libros de cuentos para pensar, decía ella. Bueno, esta nena, cuando dice que mi cuento favorito, Pablo, esta es un cuento de Elsa Bornemann que está dentro del libro de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio, Sí. un libro que fue prohibido durante la dictadura. Exacto. Y bueno. Qué lindo, qué lindo. Y volviendo un poco, que como sin saber lo que vos ibas a leer, obviamente, estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De este espacio Claro, donde sí, hay chicos donde en la casa no tienen libros y en otros espacios Sí, hay, y aparecen, exactamente. y aparecen Ujú. estos libros y me remontaste al momento en donde era muy pequeña. Y viví con mi abuela, que era italiana, unos pocos años, y ella me narraba cuentos a la noche cuando me iba a dormir. Pero ella era analfabeta y entonces estaba aprendiendo el español. Y resulta ser que me leía cuentos en un idioma que yo no entendía, porque, claro, mezclaba palabras, mezclaba español con italiano. Claro. Pero yo siempre tengo el recuerdo de recostarme cerquita de ella, el olor a ella y escuchar su voz, que me estaba contando algo que muchas veces entendía y que muchas veces no. Pero era tan lindo poder escucharla, que yo creo que el amor a la literatura, al escuchar, narrar, me nació con ella. Y es hermoso encima recordar que leía re mal, pobrecita, y que estaba haciendo un gran esfuerzo para poder entender el español. Así que me remontó a ese momento. No lo tenía previsto contar, pero no podía dejar de contarlo. Es que es también una de las funciones de la literatura. Claro cuando uno sí. escucha o lee, nos
no solo nos permite conocer otros mundos, sino Sí. rememorar y volver a ser niños en este caso, Sí, ¿no? claro. Recordar nuestra historia. Sí, y bueno, por ahí vamos a dejar un cachito a Sí, a Guille, pero Guillermo. no, pero digo, lo voy a dejar un cachito porque ese el tema también dentro de la literatura, esto de la imaginación, Claro, ¿no? exacto. Porque cuando yo estoy contando esto y vos estás mostrando lo que escribiste, aparece esta cuestión de poder imaginar, Claro. porque son mundos posibles que seguramente en tus textos va a aparecer, porque la imaginación, Ujú. tanto, bueno, el que escribe como los que leemos, nos encanta imaginar mundos posibles y después vamos a hablar un poco de eso. Ahora quiero escuchar qué tenés vos para contarnos. Bueno, yo escribo poesía fundamentalmente. La poesía es un género difícil, hay quien dice que ni siquiera es un género literario, que la poesía está por otro lado, la literatura es el teatro, es la narrativa fundamentalmente, y la poesía es como un arte aparte, pero es un arte que se manifiesta con la palabra también, ¿no? Y a veces esto de los mundos imaginarios que decían, no se entiende cuando hablamos de la poesía. La gente piensa que la poesía es autorreferencial, que el poeta vuelca sus confesiones, su vida, sus secretos, todo lo vuelca en lo que escribe, ¿no? Entonces confunden al autor con lo que nosotros llamamos el hablante lírico. El hablante lírico es ficcional, igual que los personajes que ella crea en el teatro, igual que el narrador que crea un novelista o un cuentista, o cuando aparece un cuento en primera persona, es exactamente lo mismo, ¿no? Digo esto porque ahora voy a leer un poema de este libro que, por supuesto, que cuando uno escribe, toma experiencias propias, toma cosas que a uno lo atraviesan y todo, pero uno crea un texto ficcional. Y este texto, por ejemplo, un texto ficcional es una carta imaginaria de una ex alumna, un ex profesor, ¿no? Porque a los que hemos sido profesores de literatura, generalmente los alumnos nos recuerdan. Sí. Y nos recuerdan por lo que le hemos enseñado, fundamentalmente por los libros que les hemos dado a escribir. Pero a mí me recuerdan mucho por las poesías que les he hecho leer, que es lo que menos importancia se le da dentro de la lectura en la educación. Prácticamente no se enseña a leer poesía. No se le enseña porque es difícil leer poesía. Y lo que hay que... uno puede enseñar lo que ama, ¿no? Sí. Entonces, yo como era algo que yo lo amaba, le enseñaba y lo transmitía con amor. Habrá profesores que aman la poesía y que la transmiten con amor. El Después profesor... te voy entonces a compartir en otro momento un grupo de alumnos pequeñitos que yo traje acá a grabar poesía, porque les enseñaba a leer y escribir a través de la poesía. Yo creo fervientemente eso que vos decís, que la poesía la descalifican un poco, como que el cuento a los niños los va a divertir más. Y a mí me apareció, siendo maestra de niños, que era más interesante y les gustaba más la poesía que los cuentos. Esa fue mi experiencia, por eso dije, mira, son todo lo opuesto. Creí siempre que la poesía para ellos era mucho más entretenida que el cuento en sí. Y eso es mi experiencia. Por los dos lados, ¿no? Pues la poesía también entra como canción, el recitado y todo. Exacto. Bueno, este poema es un poema que habla de la literatura, habla de la poesía y habla del amor, habla de un amor compartido entre un profesor y una alumna. Que no soy yo, que es ficcional. Es ficción, es ficción. Ay, Dios. Ni se refiere a ninguna alumna especial, ¿no? Y se llama Métrica del Amor. Ok. Hoy le ha escrito su alumna favorita, la que nunca temió su porte adusto, ni la cólera que a veces lo anegaba.
Aún lo veo marcando en tiza roja los acentos de un verso, o con vergüenza mis poemas que hablaban sin nombrarlo. Él está envejecido y ella es madre. Lo que pudo haber sido nunca fue. Ven que la vida no admite excepciones. Sé que lo amé y pienso que es probable que usted también me amara, de una forma difícil de explicar, más que el misterio que acopla las sílabas. 2, 3 clases, el mundo tolera de amor, pero ellos entienden que son tantas. Hago mías, maestro, sus palabras. Todavía preciso encontrar mi voz. Yo no sé cómo decirle ahora que en la cárcel de la métrica aprendí libertad. Hoy le he escrito su alumna, o es probable que él lo hiciera por ella. Por su amor nunca ha dicho que ya a nadie le importa. Ay, qué Hermoso. Bueno, este poema pertenece a este libro que se llama Orfandad de las Cosas, que es mi último libro, así como libro, editado, porque después de esta apareció una antología de los 45 años de mi obra editada, que son muchos, pero este es el último libro así, digamos, el último título, que es Orfandad de las Cosas, que se publicó en Granada, lo publicó la Academia de Buenas Letras de Granada, de la que yo soy miembro también, entre otras cosas que hago. Bueno, cuando ahí me estabas leyendo tu poema, perdón, me remontó a cuando la gente se mandaba cartas. Tuve como una sensación ¿viste? De antes, cuando nos mandábamos cartas. Claro, ¿sí? bueno, es otro tiempo. En otros tiempos, sí. ¿viste? Entonces, digo, qué lindo esto que tiene la literatura, que es el de imaginar, ¿no? Ella cuando me empezó a leer, que me llevó directamente a mi abuela, pero directamente, y que cuando vos estabas leyendo, me llevaste directamente Claro. a las cartas. Entonces, les quería preguntar un poco a ustedes para que podamos compartir con los oyentes o aquellos que nos vayan a ver o a escuchar, esto de la imaginación. Si cuando realmente están escribiendo, aparecen las imágenes o directamente llega la palabra. ¿Qué llega primero, la imaginación o la palabra? Para que lo reflexionemos. Uy, perdón si les hice una pregunta. No. Pero me vino enseguida esta cuestión, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Imaginamos? A ver, la escritura teatral por ahí es diferente a la escritura, a la poesía o a la narrativa. Más cercano a la narrativa, ¿no? Porque se cuenta una historia en un texto teatral. Pero desde lo personal, a mí primero me viene la imagen, la idea, tengo todo en la cabeza, me imagino esto, ¿no? Me imagino que, bueno, una situación determinada con estos personajes en un determinado lugar y pasan cosas, y pasa algo, hay un conflicto. Y después viene la palabra, y para mí desde lo personal, después lo más difícil es que eso que uno imaginó le pueda poner las palabras y que salga un texto, teatral. Quizás también tiene que ver como yo dirijo, o sea, en la cabeza escribo como directora. Claro. Guillermo siempre me lo dice, ¿no? Ustedes los dramaturgos escriben diferentes, escribe como directora, porque yo cierro los ojos y veo la obra puesta. Después hay que poner... La obra puesta en escena. En escena, exactamente. Okay, claro. Pero después, eso previo a la escritura. Claro. Después viene la escritura. Y a veces pasa que uno lo que se imaginó en el texto no funciona y lo tiene que sacar o le tiene que agregar otras cosas para que funcione o directamente descartarlo, porque a veces, o sea, no todo lo que uno escribe sirve. Sí, por supuesto. Esa es la parte más engorrosa, digamos, claro. del que escribe.
te dice, empezar a sacar cosas, dice, esto está de más, esto está de más. Claro. Así que en eso, en lo personal es así. En la poesía es distinto, porque la poesía no tiene que tener un sentido siquiera. Es decir, yo tengo muchos poemas como este que parece que son pequeñas historias, ¿no? Que se están relatando una pequeña historia y a veces parte de esa idea, ¿no? Pero la poesía fundamentalmente surge a través de las palabras y de las combinaciones a veces extrañas de las palabras, ¿no? Si yo digo cielo celeste, eso no genera ningún tipo de emoción, ¿no? Pero hay otras combinaciones, palabras que no tendrían que estar juntas y que sin embargo se unen, y eso genera una emoción estética y a partir de ahí muchas veces se va empezando a construir un poema, porque la poesía fundamentalmente es forma. Claro. Es forma más que contenido, a diferencia de la narrativa o de la... Y también como una musicalidad puede llegar a ser. Bueno, sí, también, eso también, bueno, porque la poesía sigue todavía vinculado, debería seguirlo a sus orígenes, donde estaba muy ligada a la música, ¿no? Claro. Yo, de hecho, yo escribo con métrica, esa métrica que aparece también ahí en el poema, yo escribo esa métrica y yo puedo hacer, ahí sí asumo las palabras de la alumna esta del poema que decía, en la cárcel de la métrica aprendí libertad. Sí. Claro, me encantó esa frase. Para mí, la métrica me da libertad. Otros van a decir, no, la métrica encajona, qué sé yo, las ideas. Sí, claro. Yo no escribo poesía para escribir, sí, también, si puedo expresar alguna idea, la expreso, pero las ideas hay que expresarlas acá, en los medios de comunicación, en las barricadas, en la toma de un colegio. Claro. Ahí hay que expresar las ideas, ¿no es cierto? Sí. Y en la literatura también, si se puede también. Pero eso Sartre se lo dejaba a los dramaturgos y a los narradores. A los poetas no, los poetas decían, el poeta haga lo que quiera, ¿no? Entonces, los poetas trabajamos más que nada con la palabra, ¿no? Sí, y después... Y con la forma. Sí, y digo, estoy tratando como de hilar todo lo que estamos hablando y digo, desde cuántas miradas está la literatura. La mirada desde el arte, el teatro, la tuya como poeta y la mía como docente, porque realmente yo siempre digo que, o trato de transmitir, porque me gusta mucho la literatura, entonces cuando mis alumnos llegan a las clases se van a encontrar con todos libros arriba de la mesa y se los pongo como una manera como de estímulo, para que los miren aunque sea. Algunos miran y otros no, pero es, bueno, que les dé curiosidad. Y me resulta muchas veces que decimos, bueno, me dice, ¿y este qué? Bueno, vamos a leerlo. Entonces empiezan a leerlo y llega un momento que empiezan, me estoy aburriendo, me dicen. Le dije, hay una parte que vas a ver que no te aburrís más, que es cuando te empezás a meter adentro de eso que estás leyendo, ¿no? Empezás a introducirte en la historia y cuando te dejas llevar con la historia, aparece esto tan bonito que después me dicen, ¿me lo puedo llevar, profe? Y eso es un poco las distintas experiencias que acá estamos viviendo, ¿no? Uno como inspiradora que quiero que la gente, o por lo menos los que se acercan a mí, tengan deseo de leer y la curiosidad por leer, y después ellos como escritores y también como docentes en los distintos lugares donde están, transmitir esta emoción, este amor por los libros, ¿no? Y bueno, y como para darle un cierre a esta conversación tan bonita, me gustaría que quizás cada uno de ustedes pueda transmitir y dejar aquí con sus palabras, como bien lo dijiste vos, en estos espacios es donde debemos decirlo, que podemos transmitir tanto como agentes, como ciudadanos,
como escritores, como lectores y también como docentes para que la gente no deje de tener curiosidad por un libro. ¿Cómo lo podemos decir en palabras, digamos, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a las demás personas que están del otro lado, no dejes de leer? Bueno, la tecnología hoy por hoy sabemos que nos dan un montón de información y un montón de cosas, pero esta cuestión de, voy a arrancar yo porque me es lo más cercano que tengo. Básicamente, el poder acercarse a un libro es darte esa posibilidad tan maravillosa de ver la vida desde otro lugar que no es de la de tu propia vida. Es como cuando miramos una película y que entramos de alguna manera en la historia que nos están contando y que muchas veces hasta nos perdemos, que nos llaman y no sé, estoy tan metida en la película que es más o menos esa sensación. Entonces, para todos aquellos que nunca han tenido esa pausa, ese momento de encontrarse con el libro, es entrar un poco a otros mundos, escuchar otras palabras, escuchar otros sonidos, porque cuando lo escuchaba él, no escribe igual que ella. Entonces, él escribe de una manera y te hace entrar como en un lugar, en un espacio que es de él, y después cuando la escuchamos a Cristina también es otra, son mundos diferentes, más allá de lo que nos dicen. Así que para mí, desde mi humilde lugar, es no dejar que más allá de las nuevas tecnologías y todo lo maravilloso que tiene el entretenimiento del mundo digital, no olvidemos los libros. Sí, no olvidar los libros porque primero completamos la obra de arte, porque el que escribe necesita de un lector, si no, para quien escribe, ¿no? Eso lo primero. Segundo, esto que vos decías, ¿no? Vamos a encontrar mundos tan alejados a nosotros o muy cercanos, pero con características por ahí diferentes a nuestro mundo cercano. Decir, y hay otro igual a mí. Después el libro tiene olor. Uno si lees a través de un celular ya lo perdés. Sí. Te permite manipular las hojas, te permite volver a empezar, o sea, avanzás y podés retroceder. Y sobre todo te comunicas con vos mismo, porque en la lectura es el único momento donde estoy yo sola con ese objeto que es el libro. Sí. Y con el que estoy conversando. Eso es un poco, ¿no? Sí, como un diálogo, digamos. Un diálogo y un momento único. Sí. Cuando estoy en casa leyendo. Y para los chicos, si leemos es recuperar esto del compartir, porque en los celulares está cada uno metido. En la lectura compartida, en clase, es una ronda y todos estamos leyendo, escuchando y nos estamos conectando y comunicando con los otros. Dejamos de ser uno del yo individual a ese nosotros plural, quizás. Qué hermoso, Cris. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristina. Para mí la lectura fue mi amor primero. Mi primer amor fue la lectura. Yo era un chico enfermizo, a veces tenía que faltar muchos días a la escuela y había libros en mi casa y los libros fueron mis compañeros, ¿no? Durante los días que estaba enfermo, que no podía ir a la escuela, y ahí me nació ese amor a la lectura. Y yo también recuerdo el olor de los libros del primer Quijote que leía a los 10 años, que tenía un olor a humedad, que era de mi padre y todas esas cosas, pero creo que fundamentalmente hay que leer para ser mejores personas, ¿no? Para construir un mundo que sea mejor que este mundo horroroso que estamos viviendo, que yo no digo que sea culpa nada más que por no leer libros, pero seguramente estos líderes mundiales que se pasan bombardeando otros pueblos y matando gente, no han leído muchos libros, no tienen a la lectura como
como uno de sus valores primordiales en la vida. Por eso andan bombardeando y matando gente, ¿no? Y también nuestra clase política argentina, yo no me quiero meter en estos temas, es un programa de la SADE, pero hablo en general, no personalizo en nadie, pero tendríamos que tener una clase política más lectora, Sí, ¿no? por Yo tengo ganas de escribir un artículo sobre la cultura literaria de los presidentes argentinos. Tuvimos presidentes que fueron muy lectores, que fueron escritores además, que tuvieron amor por la literatura, por la lectura, por la historia. Y después nos encontramos con una dirigencia política que yo, no sé, en el mejor de los casos habrá leído algo en la escuela y después habrá leído algún libro técnico, así que siguió alguna carrera y algunos ni eso siquiera, porque el nivel de nuestros políticos es terrible y se ve en los discursos parlamentarios. Por ejemplo, si uno lee los diarios de sesiones de lo que eran las legislaturas de años atrás y las de ahora, se da cuenta que la gente de antes leía más que la de ahora. Los políticos de antes leían más que los de ahora. No digan que la política les quita tiempo para leer. Le dedican mucho tiempo a la farándula, otra cosa. Pónganse a leer libros, háganse más cultos, háganse más sensibles, más humanos. Y a lo mejor tendremos un país mejor, tendremos un mundo mejor, ¿no es cierto? No sé si un libro podrá evitar un bombardeo. Pero lo que estoy seguro que sin los libros, bueno, la humanidad camina a ser una humanidad sin humanidad. Es decir, el mundo camina a una humanidad sin humanidad. Es decir, seremos un colectivo como las abejas, como las hormigas, pero no tendremos alma. Está muy bien lo que decís y comparto absolutamente. Y también, mirá que como todo se fue girando, que al principio dijimos que aquellos que leen, uno cuando se sienta a conversar se da cuenta, pero no es necesario solamente sentarse a conversar sobre un tema específico, sino muy bien como vos lo decís, cuando dentro de un medio de comunicación uno se encuentra que están hablando brutamente, que están hablando de una manera en que uno no está acostumbrado a comunicar, entonces ahí es donde uno empieza a entender qué falta de libro, qué falta de ni siquiera estoy hablando de una cuestión ni de moral ni de ética, estoy hablando de cuando vos sabés comunicarte. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Aquellos que leen tienen una forma de comunicarse que se nota absolutamente y que no la debemos perder, muy, como bien lo dice Guillermo, para seguir perteneciendo a esta raza, que somos humanos. Y está bueno porque justamente para darle el cierre final, mira, yo había escrito, parece todo que está armado, pero sinceramente yo les puedo asegurar que si bien acá tengo un guión, nada se dijo de lo anterior. Pero les voy a leer para finalizar y agradecerles a ustedes dos muchísimo este encuentro porque me encantó. Les voy a leer lo que puse en una frasecita antes de que el mundo empiece. La escuela no es un espacio neutral ni un simple transmisor de datos. Paulo Freire lo define como un espacio vivo de construcción, de diálogo y socialización, donde el objetivo principal es desarrollar la conciencia crítica y la libertad para que los individuos puedan transformar no solo su realidad, sino también su entorno. Y para mí un aplausito porque es como que terminamos muy bien con Paulo Freire. Excelente. Y es un poco todo lo que estuvimos hablando, así que yo realmente les agradezco porque me encantó este encuentro. Ojalá podamos seguir siendo inspiradores de esto y que nos volvemos a ver en el próximo episodio, que veremos de qué se trata. Muchas gracias. Gracias a vos.